te has oído la frase esa de que la esperanza muere al último? Es muy popular, ¿no? Y todo el mundo dice, no, pues la esperanza muere al último. Sí, claro. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué haces cuando al último realmente todo te sale mal? ¿Qué haces cuando al último te mandan llamar a la oficina y el patrón, en lugar de darte el ascenso que creíste que te iba a dar, te despide? Y dices tú, ay, ¿dónde quedó la esperanza? ¿Qué pasa cuando tienes la esperanza en que Dios va a sanar a alguien y de repente Dios no le sana? Al contrario, se pone más grave y se muere. ¿Y tu esperanza dónde queda? ¿Dónde queda la esperanza? Entonces lo que ocurre ahí es que mucha gente, cuando enfrenta este tipo de cosas o este tipo de reveses en su vida, empiezan a deprimirse, empiezan a sentirse tristes, empiezan a sentir que no quieren más esta vida y empieza a venir toda esta ola de sentimientos y de cosas que van en contra de esa esperanza. Pero hay algunos que entienden que la esperanza no muere al último, sino que la esperanza va más allá de la muerte, que la esperanza de hecho está arraigada en las garantías de Dios y que la esperanza la podemos afianzar en la realidad de la resurrección de Cristo. Algunos de nosotros tenemos vidas muy tranquilas o vivimos vidas tranquilas, sin alteraciones. Llega un día y vivimos el día y pasamos a otra cosa y esperamos que llegue el día siguiente. Y cuando llega el día siguiente, pues decimos, bueno, pues vamos a enfrentar los problemas de este día, pues como se presenten. Y no nos complicamos mucho la vida y no pensamos más allá, no nos preocupa las cosas que ocurran fuera de nuestro círculo de acción. Por ello es que a veces ese tipo de gente, cuando les hablas del calentamiento global o cuando les hablas del crimen en aumento o el aumento de los precios o qué sé yo, no les preocupa. ¿Por qué? Porque no les afecta realmente. No les afecta si se está acabando el agua, no les afecta si la minería tóxica está contaminando los manantiales, no les afecta nada. ¿Hasta cuándo? Hasta que les afecta a ellos directamente. Pero hay otro tipo de personas, que son las personas que tienden a preocuparse por todo. Y están las personas que buscan alguna razón para estar preocupados. Si no hay que comer, es una buena razón para estar preocupados, ¿verdad? Y están preocupados porque no hay que comer. Pero si hay mucho que comer, entonces están preocupados porque dicen, uy, ¿y ahora qué voy a preparar? Hay tantas opciones, ¿qué les voy a hacer este día? Y si van a ir a un restaurante, pues hay tantos restaurantes que no sé cuál escoger. Y los invitas a la playa y te dicen, híjole, no, porque va a ser mucho sol. Y dices, bueno, pero pues voy a llevar una sombra, no te preocupes. ¿Y si hace viento? ¿Y si se vuela la sombra? Y dices, no te preocupes, mira, le voy a pedir a Carlos sus estacas esas de circo que tiene, que va a quedar bien amarrada la sombra. Ay, pero sí. Y buscan otros pretextos y buscan otras excusas para estar preocupados y se preocupan por algo más. Pero estas cosas, creo yo que no deben ser así para los hijos de Dios. El pasaje de hoy nos va a enseñar cosas muy interesantes. Entre ellas vamos a ver que podemos tener una esperanza anclada en la seguridad y en las garantías que Dios nos ha dado. Pero también vamos a escuchar una de las promesas más fantásticas del Nuevo Testamento, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso nuestras vidas no pueden estar a la deriva. Por eso es que podemos empezar a vivir con un propósito, por eso es que podemos empezar a vivir con una esperanza viva. ¿Estás ahí? Acompáñame a 1 de Tesalonicenses capítulo 4 y vamos a leer el versículo 13 al 18. 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 al 18. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo.
y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y hasta aquí vamos a leer la palabra de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra y reconocemos tu soberanía y tu poder. Padre, y te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad esta mañana. Que seas tú quien nos instruye, que seas tú, Señor, quien hable a nuestro corazón. Venimos humildemente delante de ti, Señor, a pedir tu sabiduría y tu guianza. En el nombre de Jesús. Amén. Mira, en este pasaje te voy a decir lo que está pasando. Pablo está animando a la iglesia que está en Tesalónica. Está exhortando a los hermanos para que sigan viviendo cada vez más y más como hijos de Dios. Dice que sigan siendo un reflejo de quien Jesucristo es, así como lo han hecho y como lo hemos estudiado a lo largo de este libro, en esa región, en Tesalónica y más allá de su ciudad. Pero ahora, en este pasaje, Pablo les está explicando un poco acerca de cómo va a ser la venida del Señor. Y esto es bien importante. Porque en aquella época los cristianos estaban esperando la llegada del Señor en cualquier momento. De manera que ellos están esperando que Cristo venga, pero Cristo no viene. Y de repente se muere uno de los hermanos de la iglesia. Y entonces se muere la hermana Susanita y dice, ¡ah, caray! El Señor no ha venido. ¿Y qué va a pasar con Susanita? Cuando venga, ¿qué onda con ella si ella ya no está aquí? ¿Cómo va a irse a la presencia de Dios? Y Pablo les escribe explicando las cosas porque no quiere que se desanimen, porque no quiere que se entristezcan, quiere que sepan cuál es la esperanza que tenemos en Dios y cómo Dios lo ha revelado. Entonces mira el versículo 13, por eso dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pero déjame te explico algo en este punto, porque es algo que ha confundido a mucha gente durante muchas generaciones. ¿Alguna vez has escuchado hablar del sueño del alma? El sueño del alma es una doctrina equivocada que sostienen los testigos de Jehová y los adventistas del séptimo día y que hablan del sueño del alma. Ellos leen este versículo y lo que te dicen es que cuando una persona muere, su alma entra como que en un sueño. Como cuando pones la computadora en suspensión. Entonces, cuando uno se muere, su alma queda en suspensión hasta que venga el Señor o hasta el día del juicio final. Los testigos de Jehová, de hecho, creen en la aniquilación del alma. Tu alma se muere y se destruye y punto. Pero te digo que es una doctrina equivocada, porque la Biblia nos enseña algo completamente diferente. Mira, lo que la Biblia nos dice es que al morir, los que creyeron en el Señor se irán inmediatamente a su presencia. Quienes no aceptaron la salvación, dice la palabra de Dios que van a ir inmediatamente al castigo eterno. Por ejemplo, Hebreos 9:27 nos dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Esto quiere decir que en cuanto mueres, en ese momento se determina tu destino eterno. ¿Vas a la presencia de Dios o vas al castigo eterno? La Biblia en 2 Corintios 5 dice que cuando dejamos este cuerpo, los que creímos en Cristo, vamos inmediatamente a la presencia de Dios. Por eso Pablo en Filipenses 1:23 dice, es que ¿sabes qué? Mi mayor deseo es dejar este cuerpo. ¿Para qué? Para estar ya en la presencia de Dios. Porque él sabía perfectamente que ese es nuestro destino. Lo que es más, Jesús mismo, cuando él está enseñando y habla acerca de la parábola de Lázaro y el rico, ¿te acuerdas ahí en Lucas 16? Dice que cuando morimos nos vamos a uno de dos lugares. A uno de ellos, que es un lugar de tormento, que la Biblia llama el Hades o el Seol, o a otro lugar que es un lugar de descanso, que la Biblia llama el seno de Abraham o el paraíso. Aquellos en el castigo eterno están conscientes por toda la eternidad de ese castigo, y aquellos en el paraíso
también están despiertos y también están conscientes de la recompensa eterna. ¿Te acuerdas cuando Jesús está en la cruz y que hay 2 ladrones a sus lados y uno de ellos le dice, Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino? ¿Te acuerdas lo que le dice Jesús? De verdad te digo que hoy vas a estar durmiendo en el éter sideral por toda la eternidad. No, ¿verdad? ¿Qué le dijo? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y en el monte de la transfiguración aparecieron ¿quiénes? Moisés y Elías. ¿Y aparecieron dormidos? No, estaban vivos, estaban perfectamente vivos. Entonces, ¿de dónde viene ese concepto del sueño del alma? Bueno, viene de que en el primer siglo, así como en nuestros días, en la actualidad, a veces hablamos de alguien que está muerto como si estuviera dormido. Cuando mi suegro murió, él estuvo luchando con el cáncer durante 1 año. Y el día que murió, Dios nos concedió la gracia de que toda su familia estuviera alrededor de su cama. Y estábamos ahí, y cuando recordamos ese momento y lo platicamos, decimos que lo vimos y que dio su último aliento y después se quedó dormidito. No se quedó dormido, murió. Pero es la manera en como vemos el cuerpo sin vida, decimos, bueno, ha dormido o quedó dormido, se fue con el Señor. De manera que cuando los apóstoles hablan de los que duermen, están hablando ¿de quiénes? De los que han muerto, de los que ya no tienen la vida en esta tierra. De hecho, Pablo, si tú te fijas en este texto, en el versículo 16 dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿De quién está hablando? De los mismos que estaba hablando antes, los que durmieron en Él. Y hace esa diferencia, los que durmieron en Él y los que estamos vivos. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que no podemos decir que nuestro espíritu, que nuestra alma queda en suspensión, sino que vamos a la presencia de Dios o al castigo eterno. Pero quiero darte una palabra de advertencia. Y esto es algo muy importante, creo yo. Es bien fácil caer en ese tipo de errores de interpretación. Y es muy fácil porque leemos la Biblia y encontramos palabras y entonces queremos leer de más lo que nos dice el texto. Queremos ver cosas que no están ahí y perdemos de vista lo que el autor está tratando de decir. Por ejemplo, aquí Pablo nos está explicando un poquito acerca de cómo va a ser la segunda venida. No es un tratado de los últimos días, no nos está hablando de todos los detalles. Lo que él está haciendo es está motivando a la iglesia. Les dice, no pierdan la esperanza, tengan ánimo, estén motivados en su caminar con Cristo. Por eso mira el versículo 18, ¿qué les dice? Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y el problema es que agarramos una palabrita en la Biblia y entonces la queremos convertir en tratados filosóficos y en tratados teológicos y en doctrinas, cuando muchas veces eso no está en el contexto de lo que está escrito. Entonces, no te cuelgues de una cosita porque te llama la atención, con tus ojos del siglo XXI, y no hagas todo tipo de teorías. Déjame decirte algo, y sigo hablándote de esta advertencia. Hay gente que ve estas cosas, de repente entienden algo y dicen, ¡wow! El Espíritu me acaba de revelar algo tremendo. Me acuerdo de un pastor con el que platiqué hace algunos años y llegó bien emocionado a contarme esta nueva revelación de Dios, porque él estaba leyendo 1 Corintios 15. Y entonces en 1 Corintios 15 nos dice que Jesucristo es el primogénito de la creación. Entonces él lee esto y dice, primogénito, pues quiere decir el primer hijo, primogénito de la creación, quiere decir que él fue lo primero que Dios creó. El Espíritu me acaba de revelar que Jesucristo fue lo primero que Dios creó. Le digo, hermano, espérame, no puede ser así. Déjame decirte cuál es el problema. Hay 3 puntos. Número 1, por pura lógica. Si Jesucristo es Dios, no puede ser creado. ¿No es cierto? Porque si es creado, es una criatura igual que todas las demás cosas creadas. Entonces, por pura lógica, esa revelación divina se cae. ¿Cierto? En segundo lugar, la Biblia nos dice que Jesucristo es Dios. Y no nada más eso, nos dice que Él creó
todas las cosas, que Él ha existido desde siempre y por siempre y que sin Él no habría creación. Es lo que dice el Evangelio de Juan. ¿Te acuerdas? En el principio era el Verbo y el Verbo era Dios y el Verbo era con Dios y el Verbo estaba con Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Y cómo sabemos que Jesús es el Verbo? Porque dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Ok? Por lógica era imposible, bíblicamente es imposible. Y número 3, cuando nos dejamos llevar por lo que conocemos y pensamos que es revelación divina, somos descuidados en hacer el trabajo de ver cómo lo entendió la gente cuando se escribió la palabra de Dios. ¿Cuál es la interpretación natural del texto? ¿Qué es lo que el autor quiso decir? Cuando lees esto y cuando te pones a hacer tu chamba como cristiano, te das cuenta que en el primer siglo el primogénito era un título de autoridad, de derecho, de preeminencia. Entonces Jesús tiene la preeminencia sobre todo lo creado. Porque de otra manera, más adelante ahí en 1 Corintios 15 dice que es el primogénito de entre los muertos. ¿Qué haces con eso? Bueno, pues que Él tiene la preeminencia, que Él es el primero que muere y resucita glorificado. No el primero que resucita, porque ya habían resucitado otros antes que Él. Me explico lo que quiero decir es que no empecemos nada más a interpretar a nuestro primer impulso, ¿ok? Y a lo mejor te preguntas, bueno, ¿y por qué nos está diciendo todo esto el pastor? Porque a lo largo de los años, mucha gente se deja llevar por ese tipo de ideas y por este tipo de revelaciones que no necesariamente es lo que enseña la Biblia. Y lo que es peor, déjame decirte algo. Si a ti te enseñaron que antes de pelar un pepino tienes que cortarle los extremos, porque si no se amarga, tus hijos van a cortar los extremos antes de pelar un pepino. Y los hijos de tus hijos y los hijos de tus hijos de tus hijos, porque si no se amarga el pepino. Mi mamá no nada más le cortaba la punta, sino que además le frotaba para que no salga amargo. Es puro mito. El día que te toca un pepino amargo, te toca amargo, y el día que no tiene nada que ver si le cortas las puntas o no. Pero seguimos repitiendo lo que nos enseñaron, ¿verdad? Y precisamente este pasaje toca un tema un poquito escabroso. Es el tema que a lo mejor es la primera vez que tú escuchas esto, el tema del rapto o el tema del arrebatamiento. Y es un tema que ha ocasionado algunos conflictos en los círculos cristianos. Y de alguna manera quiero pasar un poquito de tiempo explicándote acerca de esto. Si tú nunca habías escuchado esto, a lo mejor habías visto las series de televisión o la película Dejados Atrás, que las popularizaron los libros de Tim LaHaye y de Jerry Jenkins, esa película donde va la gente en un autobús y de repente el chofer del autobús desaparece y algunas personas... O en el avión y desaparece el piloto y algunas personas, la mujer sufrida. ¿Sí las has visto? ¿O has oído de eso? A mí me chocan, ¿sabes por qué? Siempre se queda atrás el pastor. ¿A poco no? Siempre es el que se queda, ¿no es cierto? Digo yo, gracias por todo, gachos. Pero bueno, déjame platicarte qué es lo que ocurre y de dónde viene esto, este asunto del rapto que ha sido tan esparcido. Esto comienza en el año de 1800, a principios de 1800, un hombre que se llama John Nelson Darby está leyendo la palabra de Dios y él interpreta la Biblia de esta manera. Él dice, bueno, el pueblo de Israel es una cosa y la iglesia es otra cosa separada. Y entonces lo que él dice es que las profecías del Antiguo Testamento son exclusivas para la nación de Israel, pero que la iglesia Dios la trata como una cosa diferente. Entonces, cuando este hombre viene y lee este pasaje que estamos estudiando, la interpretación no cabe en la idea que él tiene de que Israel es una cosa y la iglesia es otra. Y para encajar esta interpretación, él dice que la segunda venida de Cristo viene y rapta a la iglesia y se la lleva, pero no viene a la tierra, y entonces rescata a la iglesia de una gran tribulación durante 7 años, para que se cumplan los juicios y las profecías para la nación de Israel, y después
en la segunda fase, viene Jesús a la tierra ya a reinar eternamente. Y todo esto que él interpreta en la palabra de Dios llega a ser un movimiento, él encabeza este movimiento que se llama dispensacionalismo. Mucha gente abraza esta doctrina y llega a Estados Unidos. Y cuando llega a Estados Unidos, evangelistas muy populares como D.L. Moody, como Billy Sunday, empiezan a predicar y empiezan a enseñar esta nueva doctrina del dispensacionalismo. Pero en 1900 se imprime en Estados Unidos la primer Biblia de estudio después de la de Calvino de 1600. O sea, imagínate, 300 años después, en Estados Unidos se imprime la primera Biblia de estudio, se llamaba Scofield, algunos de nosotros por ahí la tenemos, la Biblia de referencia Scofield, y Ciro Scofield, quien hace la Biblia de estudio y todas las notas, es una Biblia de estudio, para quienes no saben, es la Biblia y trae notas de interpretación de los pasajes que estás leyendo. Y Ciro Scofield era dispensacionalista. Entonces los norteamericanos que tienen su primer Biblia de estudio reciben la Biblia de estudio con gran pasión, la adoptan las iglesias cristianas y se convierte en la Biblia de cabecera. Y entonces la Biblia Scofield se convierte en el principal exponente del dispensacionalismo. De tal suerte que los pastores, los misioneros, los cristianos empiezan a enseñar el dispensacionalismo por todas partes, en esas olas misioneras en Latinoamérica y en todo el mundo. Por eso es que tú ves algunas iglesias que tienen la bandera de Israel, que hacen oraciones especiales por la nación de Israel, etcétera, etcétera. Y este asunto del rapto secreto es una de las doctrinas del dispensacionalismo. Y es lo que nos enseñaron a la mayoría de nosotros, ¿no? Ahora, quiero decirte algo, esta doctrina pues es nueva, es de 1830 para acá, tiene 190 años. Los padres de la iglesia, cuando leyeron este texto, no lo interpretaron de la misma manera. Si tú lees a Ireneo, si tú lees a Jerónimo, si tú lees a Tomás de Aquino, a Agustín de Hipona, a Martín Lutero, a Juan Calvino, ellos interpretaron el texto de una manera muy diferente, no lo interpretaron como Darby. Entonces, cuando tú ves esto, tienes que decir, a ver, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Vamos a ver qué es lo que Pablo está escribiendo a la iglesia en Tesalónica y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entenderlo. Entonces, mira, acompáñame al versículo 14. Leímos el versículo 13 que decía, no quiero que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Y en el versículo 14 les dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces les está diciendo, ustedes no son como los incrédulos. Ustedes saben qué es lo que viene. Ustedes saben que hay algo más allá de la muerte. Vimos a Cristo, Cristo resucitó, tenemos una esperanza. Él nos puso la muestra, Él nos dio una garantía. Entonces podemos estar seguros que quienes duermen también van a estar con el Señor y un día van a resucitar. Y déjame decirte algo acerca de eso. Es una palabra maravillosa para todos nosotros, especialmente aquellos que hemos sufrido la pérdida de un ser querido. El saber que vamos a resucitar, el saber que vamos a estar con ellos y que los vamos a volver a ver, debe de llenarnos de gozo, pero más el saber que vamos a estar con el Señor. Yo no conocí a Mario, el hijo de Luis y Carmen, y estoy convencido de que un día, si él reconoció al Señor como su Señor y Salvador, lo voy a ver en el cielo. Y ustedes van a conocer a mis papás que tanto amé, ¿verdad? Y que para mí eran así como lo máximo de lo máximo. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque tenemos una promesa del Señor que vamos a estar vivos por toda la eternidad. ¿No te emociona eso? Aquí no se acaba todo. Dios tiene un plan maravilloso. Pero Pablo dice algo también interesante. Dice, no nada más los que murieron ya están con el Señor, sino que quiere darnos una palabra de aliento para los que estamos aquí. Ok, yo ya sé que Susanita está con el Señor, yo ya sé que la hermana Tere está con el Señor. ¿Y yo qué? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué pasa si el Señor viene? Y entonces nos explica lo que va a pasar. Mira el versículo 15. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor,
que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Dice que los que estamos vivos no somos mejores ni peores, no vamos adelante ni atrás, no tenemos ninguna preferencia sobre los que ya murieron. Pero ve con cuidado el versículo 16. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Sabes algo? Va a ser algo espectacular. Dice, con trompetas, con voz de mando, algo increíble. Dice que el Señor va a descender del cielo. No me parece como un rapto secreto, sino como un momento de gran fiesta. Y mira lo que dice. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor. ¿Te imaginas la escena? O sea, imagínate eso. Viene el Señor camino a la tierra con todos sus santos, viene por nosotros y de repente ese día dice que nos reuniremos con Él en las nubes. O sea, está loquísimo, ¿no? Dices, wow, esto está tremendo. Y yo no sé cómo va a ser exactamente, pero sé que va a ser algo fantástico. Sé que va a ser algo maravilloso, con sonidos de victoria, con trompetas, con una gran celebración. Mira, cuando Jesús ascendió al cielo, estaban los discípulos mirando y llegaron los ángeles y les dijeron, así como han visto a Jesús ascender en las nubes, así le veréis volver en las nubes. Y lo que Pablo está diciendo aquí es, ¿sabes qué? Cuando venga en las nubes, nos vamos a reunir con Él. Ahí lo vamos a ver, en las nubes. Pero déjame te explico algo. Yo creo que de alguna manera tenemos que entender este pasaje en su interpretación natural. ¿Para qué lo vamos a recibir en las nubes? ¿Para qué vamos a ir a las nubes? Mira el versículo 17. ¿Qué dice? Para recibir al Señor en el aire. Dice para recibir al Señor, no dice para irnos con Él, no dice para que Él nos reciba, no dice para quedarnos ahí suspendidos en el espacio, dice para recibir al Señor. Y quiero decirte que la idea de recibir al Señor a mitad del camino no es exclusiva de este pasaje. De hecho, Jesucristo mismo usa la misma idea cuando habla de la venida del Señor. Está contando la parábola de las 10 vírgenes, ¿te acuerdas? En Mateo 25. Y dice que como el Señor se tardaba en venir, las vírgenes se quedaron dormidas. Pero se oyó una voz que dice, ahí viene el Señor, salid a recibirle. Y usa la misma palabra. Entonces, la idea es que las vírgenes van y reciben al Señor y después vienen y entran a las bodas. Es lo que Jesús está contando en esta parábola. Pero no nada más hay, déjame decirte, que en el Antiguo Testamento también se usa ese mismo concepto y también se usa esa misma palabra. Por ejemplo, en 1 Samuel 13, cuando Saúl sale a recibir al profeta Samuel después de la victoria de los amalecitas, lo encuentra a mitad de camino y luego vienen al lugar al que iban. En 2 de Crónicas 15 y 19 dice que van a recibir al rey después de una victoria a mitad del camino y luego llegan a la ciudad real. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos tú y yo esta mañana es si somos arrebatados de la tierra en secreto para nuestra protección, o si es algo más como un día de fiesta, como un día de trompetas, como un día de victoria, en el que salimos al encuentro de nuestro Rey victorioso para venir en su segunda venida a reinar como el Rey de Reyes y el Señor de Señores, como el Mesías en toda su gloria. Ahora déjame ayudarte un poquito a entender esto. Te voy a platicar lo que los tesalonicenses que leyeron esta carta por primera vez, te voy a explicar lo que ellos estaban acostumbrados a ver. Y a lo mejor nos ayuda un poquito a entenderlo. Acuérdate, siempre tenemos que ver el contexto. Ellos vivían en el Imperio Romano, en una cultura totalmente romanizada.
Estaba leyendo un artículo muy antiguo de un especialista en historia romana que se llama William Ramsay. Él era profesor de la Universidad de Glasgow y nos empieza a explicar algo que se llama y se le conoce como el triunfus. Déjame te cuento lo que es. Cuando el ejército romano iba a algún lugar, vamos a decir que fueron con los germanos a combatir y obtenían la victoria, el ejército venía a Roma tras la victoria y el triunfus era que el ejército se quedaba acampado como a 1 milla de distancia de la capital de Roma. Y ya que estaban ahí el ejército después de la victoria, la gente de Roma venía y se reunía con el ejército a las afueras de Roma para celebrar la victoria de Roma. Porque ellos no decían el ejército ganó, decía Roma somos todos, Roma ganó. Y entonces iban con el ejército, se reunían con ellos y empezaba una procesión solemne y un desfile maravilloso con carrozas, con trompetas, con soldados, iban con cantos y con júbilo porque Roma había vencido al enemigo. Eso era como ellos celebraban todo esto. Entonces entraba el ejército y pasaban por la vía sacra y más adelante los romanos construían arcos conmemorativos y todo esto. La gente en Tesalónica era lo que estaba acostumbrados a ver. Y cuando tú lees este pasaje, Pablo no les está escribiendo para que estén temerosos de quién va a ser arrebatado y quién no, ni quién se va a quedar o quién se va a ir. Pablo les está escribiendo para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pablo les está diciendo, mira, tienes que afianzar tu fe. El Señor va a venir y va a venir en victoria y va a venir con sonido de trompeta y va a venir con gran júbilo. Cristo Jesús, el Rey de Reyes, venció a la muerte. Y el que resucitó un día va a venir y nos vamos a reunir con Él y estaremos con Él triunfantes. Y por eso nos dice, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Si tú hubieras leído esta carta en el primer siglo, yo no creo que hay manera de que hayas pensado lo que Darby pensó de un rapto secreto. Dios no tiene que raptar a nadie, al contrario. Yo creo que ellos leyeron estas líneas como tú y yo esta mañana y que seguramente entendieron que estaba hablando de la entrada triunfal del Rey de Reyes. De ese rey que salieron a reunirse con él a las afueras de Jerusalén cuando venía montado en un burrito para entrar a la ciudad real, a Jerusalén. Y que fue en humildad y que murió en la cruz y que pagó el precio por nuestros pecados. Pero que un día va a volver, como dice Apocalipsis 19, montado en su caballo, con las huestes celestiales, con sonido de trompeta, con victoria, como Rey de Reyes, Señor de Señores, vestido en majestad y en gloria. ¿No te emociona todo eso? A mí me emociona. ¿Te imaginas ese día? ¡Wow! Tremendo. Ahora déjame, te mando a tu casa con una extraordinaria aplicación de este texto. No hay manera de saber con exactitud cómo se van a desarrollar todas estas cosas, pero de lo que sí estoy seguro es de que un día tú y yo lo vamos a ver. Y lo importante es que la palabra de Dios nos está diciendo, aquí no se acaba la cosa. No te entristezcas, no vivas como aquellos que no tienen esperanza. La muerte no es el fin de las cosas. Jesús ya lo demostró, ya resucitó. Por eso el apóstol Pedro decía, tenemos una esperanza viva. Él ya nos mostró el camino. De manera que la esperanza no muere. Dice la Biblia, la esperanza no avergüenza. ¿Estás ahí? Déjame terminar con un pasaje del libro de Romanos. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Déjame decirte algo más. Estas promesas son para aquellos que le han entregado su vida a Cristo Jesús.
Aquellos que le han dicho, Señor, creo que tú eres Dios, creo que tú has venido a pagar el precio por mis pecados. Si tú nunca lo has hecho, no te pierdas la bendición de conocer a Dios, de entregarle tu vida. Creo que es un momento ideal para hacerlo. Y lo hacemos orando, lo hacemos diciéndole, en arrepentimiento, en fe, perdóname por mis pecados. Señor, ayúdame a honrarte con mi vida. Amén. ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por tu palabra. Señor, porque podemos tener una seguridad en ti increíble, infinita. Señor, gracias porque tú has cumplido tus promesas, porque tú nos mostraste en la resurrección de Cristo, Señor, que tú venciste a la muerte y que tú, Señor, nos resucitarás en el día que tú has fijado. Padre, te damos gracias por esa esperanza que tenemos, aquellos que creemos en ti, porque tú nos lo has dado por tu gracia. Señor, yo te pido que escuches nuestra oración, a todos aquellos, Señor, que hoy quieren reconciliarse contigo. Gracias por esa reconciliación que nos das por medio de Cristo Jesús. Gracias por esa promesa, Señor, de que un día volverás victorioso, de que un día, Señor, celebraremos tu victoria y te veremos, Señor, como Rey de Reyes y Señor de Señores, como eres. Gracias, Padre, por tu bendición, por tus promesas. En el nombre de Jesús.